Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Y el mensaje hoy tiene como título No te separes. Y uno puede separarse de diferentes cuestiones. Uno puede separarse de un trabajo, uno puede separarse de una relación amorosa. Y la separación normalmente son dolorosas. Uno puede separarse de una buena actitud, dejar de tener buenas actitudes y empezar a tener malas actitudes. Uno puede separarse, dejar una vieja y mala vida y empezar una buena y excelente vida. Uno puede separarse de una dieta que venía haciendo y dejar de hacerla. Uno puede separarse de llevar un tiempo con un descontrol alimenticio y empezar una buena dieta para mejorar nuestra salud. Gracias, hermano. Uno puede separarse de un montón de cosas, pero las separaciones normalmente son dolorosas. Y a veces en situaciones la separación es para mejorar nuestras condiciones, para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestra vida. Pero las separaciones se sufre porque uno tiene que dejar un hábito o algo que está acostumbrado a hacer. A veces las separaciones son temporales, por una cuestión laboral, por una cuestión de estudio. Uno se separa, el que estudia se separa y se dedica a estudiar. Deja de mirar televisión, deja de estar en las redes sociales, deja de salir con amigos y se separa un tiempo exclusivo para estudiar. Uno cuando tiene una relación conyugal se separa del resto para asistir a su cónyuge.
para estar con su cónyuge. Para eso uno se casó, para eso uno formó una familia, para dedicarle tiempo. Entonces me separo de lo otro para estar con ellos y asistir a esa familia. Puede ser que las separaciones sean por lapsos cortos o por lapsos largos, trabajo, enfermedad, estudio. Pero todo eso demanda un esfuerzo y demanda a veces angustia y tristeza. Pero en ocasiones la separación se produce por falta de compromiso. Muchas veces en las relaciones amorosas, la separación se produce por falta de compromiso. Siempre nos han enseñado o hemos aprendido de alguna manera o lo tenemos incorporado en nuestro propio ser y pensamiento de que yo doy, pero espero algo a cambio. Y cuando doy, estoy presente, siempre ahí al pie del cañón, pero si no recibo nada, basta, se terminó, me separo. ¿Verdad? Y eso es porque lo que hacemos es sostener nuestra relación en una cuestión de si te doy, me tenés que dar. Si me das, te doy. Y dependemos y hacemos que la relación tenga una dependencia de lo emocional y no realmente de lo que es verdadero y sustancial. Y esas son relaciones que están basadas en lo meramente emocional. Y los cristianos nos gusta tener emociones, pero nuestra vida no depende de la emoción. Y con esto recuerdo mis inicios en mi vida conyugal, nada más y nada menos que en mi luna de miel, recién empezadito, recién casadito. Para variar, como a ninguna pareja le sucede, solamente a nosotros nos sucedió, tuvimos una discusión. A nuestro criterio, digna de la separación. Les aclaro, hace 25 años que estoy casado. Así que esto sucedió hace 25 años atrás. Quédense tranquilos. En aquel entonces esa discusión era digna de la separación, recién casado. Y yo como buen hombre me quedé callado de la boca después de la discusión, encendí el televisor, prendí el aire acondicionado en la luna de miel y me puse a ver una película. ¿No? Y justo en esa luna de miel aprendí algo. Me encontré con un pastor y él me decía, Maxi, yo cuando me casé le dije al Señor, Señor, tú me la diste, tú la tienes que arreglar. Así que cualquier desperfecto, Señor, vos me la diste. Yo descansé, ella salió a caminar, a acomodar un poco sus ideas. Pero claro, nuestra relación hasta ese momento estaba basado en lo emocional. Y lo emocional nos decía, para esto empezamos y ya tiene que terminar. Porque la discusión en aquel entonces había sido brava. Si ustedes me preguntan por qué discutimos, no sé por qué. No me acuerdo por qué. Como normalmente pasa, pero al pasar los años esas discusiones pierden sentido. ¿Por qué? Porque uno aprende a basar la relación en lo que es verdadero y en lo que es sustancioso. Y recuerdo, volviendo un poquitito para atrás, que de novios, ella se congregaba en una iglesia, yo me congregaba en otra, y cuando decidimos ponernos de novio nos dijimos uno al otro, cada cual tiene que ser responsable de sus responsabilidades en la iglesia. Vos en la tuya y yo en la mía. Nuestro noviazgo no tiene que entorpecer nunca nuestro servicio al Señor. Esa fue la pauta que nos pusimos cuando nos pusimos de novio. Y, volviendo a la luna de miel, ella tuvo su diálogo con el Señor. Porque la pregunta es, ¿a quién vas vos en los momentos de conflicto? Yo dije, como buen hombre, me encendí la tele y me relajé. ¿Sí? Pero ella, como buena mujer, ¿sí?, se fue a caminar y a tener su charla con Dios. Y ella me cuenta a mí y me dice, yo salí a caminar y tuve mi charla con Dios
Y le dije a Dios, Dios, para esto nos uniste. Para esto, para empezar apenas en la luna de miel y tener una discusión y que queramos tirar todo por la borda cuando ni siquiera empezó. Y ella sintió de parte de Dios que el Señor le dijo, yo los quiero unidos, los quiero juntos. Los quiero unidos y juntos porque hay un propósito para ustedes. Tengo un propósito para ustedes. Ahora bien, ella no fue a levantar el teléfono y llamar a la amiga y decirle, ¿sabés qué? El otro me dijo... ¿Y qué respuesta hubiera recibido del otro lado? No, volvete y divorciate. No sirve, es un inútil. Si te trató así de entrada, no sirve para nada. ¿No? Yo tampoco levanté el teléfono y llamé a ningún amigo. Me relajé, nada más. No voy a ser sincero, no hice ningún tipo de oración. Yo me relajé. Pero el Señor se encargó. Y ella volvió, ¿no? Y yo esperaba el portazo cuando entrara, pero no. Entró y me dijo, mira, yo tuve mi charla con Dios y Dios me dijo esto. Entonces fuimos entendiendo, porque eso fue el inicio. Después de eso iba a haber más discusiones y quizás peores discusiones y que a nuestro criterio, a nuestra emoción, hubieran sido dignas de una separación. Pero cuando vos basás tus relaciones poniéndolo a Cristo en el centro, no le fallás a tu cónyuge, no le fallás a tu responsabilidad, le fallás a Dios. Entonces, como yo no quiero fallarle a Dios y ella tampoco quiere fallarle a Dios, la cosa se acomoda. Y así en todo tipo de relaciones. Y la consulta es tu relación con Dios. ¿En dónde tiene el foco? Porque yo te hablé de una relación conyugal, puede ser una relación laboral. Pero yo te pregunto, tu relación con Dios, ¿en dónde tiene el foco? Porque Jesús le interesa tu vida y Él siempre está. Y podemos recorrer la Biblia y encontrar un montón de situaciones y circunstancias con distintas personas. Y podemos verlo a Jesús, que había una multitud que siempre lo seguía. A donde iba Jesús, la multitud lo seguía. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros. ¿Cuántos quieren ver un milagro hoy? Yo quiero ver un milagro hoy. ¿Sí? Pero mi foco de mi relación con Dios va a depender del milagro. ¿O mi relación va a seguir siendo con Él pese al milagro o no milagro que suceda? Y el Señor ahí, luego de haberles dado de comer a las multitudes, se subió a una barca sin que nadie lo vea y se fue al otro lado del mar. Y dice en Juan capítulo 6, versículo 26, de esta manera, traducción lenguaje actual, dice así en el nombre de Jesús. Resulta que estos hombres lo andaban buscando y de repente lo encontraron. Y cuando lo encontraron le dijeron, Jesús, ¿cuánto hace que estás acá? Y Jesús les respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. ¿Por qué lo buscaban? Porque querían ser alimentados. Y alimentados sin, bien a lo criollo lo voy a decir, alimentados sin laburar. Porque el milagro tenía que ser que Jesús multiplicara. Vamos a aquel que hace multiplicar la comida. Y siempre va a haber y no va a haber que trabajar. Vamos con aquel que hace que los peces y los panes sean muchos. Pero Jesús les estaba diciendo, no entendieron los milagros que hice. Porque Jesús hacía milagros para demostrar que Él era el Mesías. Que Él estaba haciendo eso para mostrarle que el reino de los cielos se había acercado. Entonces en ellos había una relación dependiente de lo emocional. En este caso dependiente de su estómago. No había una relación genuina
con interés de asumir el compromiso de un verdadero seguidor de Jesús. Y en esto hace poco escuché una frase que la estuve repitiendo en los grupos de amistad, que dice así: Jesús no es tu empleado para que vos le estés pidiendo que él haga por vos todo lo que vos querés que haga. Porque uno a un empleado le dice hace esto y el empleado va y lo hace. Y a veces tratamos a Jesús como si fuese nuestro empleado. Jesús, quiero esto, quiero lo otro, quiero acá, quiero allá. Discúlpame decepcionarte, pero Jesús, lejos de ser tu empleado, es nuestro jefe. Entonces no tengamos con él una relación yo jefe y él empleado. Tengamos una relación de él jefe y yo empleado. Porque claro, obviamente, ¿quién no le gustaría tener un empleado como Jesús? Jesús, se me pinchó la goma del camión. Bueno, quédate tranquilo, Maxi. Ya está, reparada. Ni siquiera recapada, te puse una nueva. ¿Que es imposible para él? No. Jesús, tengo 200 pedidos de prepizza, ¿cómo los hago? Ahí están, calentitos, anda a repartirlos nomás. ¿A quién no le gustaría tener un empleado como él? No, no nos equivoquemos. Jesús es el jefe, no es nuestro empleado. Y la consulta es, ¿por qué seguís a Jesús? ¿Por qué lo seguís a Jesús? A Jesús lo único que le importaba era hacer la voluntad de su Padre. A Jesús lo único que lo llenaba y lo hacía sentirse completo era hacer lo que su jefe, el Padre, le decía que haga. Tal es así que cuando él tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ustedes se acuerdan allá en el libro de Juan, capítulo 4, Jesús manda a los discípulos, vayan por comida. Y él se queda esperando a la mujer samaritana y ahí todo el diálogo que tienen, que el Señor le dice, tú no tienes esposo porque el que está no es tu esposo, con el que estás no es tu esposo porque has tenido 5 maridos. Y Jesús le revela que él era el Mesías. Y luego de que Jesús cumple con eso, que fue por el propósito que ellos tenían que pasar por el pozo cerca de la ciudad de Samaria, llegan los discípulos con la comida. Y dice, Señor, ¿no tienes hambre? Acá tenemos nosotros para darte de comer. Y Jesús le contesta en el versículo 32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. ¿De qué nos alimentamos nosotros? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que sacia tu vida? ¿Qué es lo que te llena de gozo, de placer? ¿Qué es lo que sacia tu vida? A Jesús, su vida acá en la tierra lo saciaba hacer la voluntad del Padre. Eso era más importante que la comida, más importante que el vestir, más importante que tener éxito en las cosas materiales. Para él lo importante era hacer la voluntad del Padre. ¿En qué circunstancias te gusta servirlo a Dios? ¿En qué circunstancias nos gusta servirlo a Dios? Y a mí me gusta servirlo a Dios en una 4x4, 0 kilómetros, donde haya multitudes y yo me pare, hable y las multitudes reciban del Espíritu Santo. ¿Cómo te gusta servirlo a Dios? ¿Cómo te gusta servirle a Él? Porque te aclaro que si vos querés servir a Dios significa servir a tu prójimo. Servir a Dios significa servir a tu vecino. Servir a Dios significa servir a la gente que está en tu entorno. Eso significa servir a Dios. No te vas a creer que servir a Dios quiere decir oración y ayuno. La oración y ayuno te llenan a vos de Dios. Nos llenan a nosotros de su presencia. Hacen una mejor relación entre nosotros y Él. Leer la palabra hace una mejor relación entre nosotros y Él. Pero servir a Dios tiene que ver con servir a las almas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que nos llena. Pero claro, todo eso tiene que darse las circunstancias precisas y exactas. Muchas veces escuché decir,
no estoy en condiciones de ir a la iglesia. ¿Y cuál es la condición para estar en la iglesia? ¿Cuál es la condición para servir a Dios? ¿Depende de las circunstancias tu servicio a Dios? ¿Depende de que todo vaya viento en popa tu servicio a Dios? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios capítulo 4, dice así, este hombre que sí que la tenía muy clara. Versículo 1 al 6 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Este hombre estaba preso por predicar el Evangelio y desde ahí, desde sus prisiones, él estaba dándole ánimo a una iglesia. ¿A cuántos les gustaría estar presos? ¿A nadie? Pero Pablo hizo sus mejores escritos, sus mejores cartas y las mejores inspiraciones del Espíritu Santo las recibió estando preso. ¿Ustedes sabían que al apóstol Pablo fue el hombre que más evangelizó? Que más evangelizó, ¿escuchaste? Estando preso. Porque él tenía un guardia y a ese guardia le predicaba y ese se convertía. Ah, no, dijeron, vamos a ponerle más guardias. Porque si no, dijo Pablo, bueno, pónganme más. Más guardias me ponen, más convertidos hay. Estando preso, era su gozo predicar. Y le predicaba a la gente libre. Si es para hacer las cosas que hizo el apóstol Pablo, ¿te animás a decir, me gustaría estar preso? Difícil, ¿no? Difícil. Pero las circunstancias no limitan tu accionar. Las circunstancias no tienen que limitar tu actuar para el Señor. La circunstancia puede ser adversa y yo creo que una circunstancia más adversa que la de estar preso, no sé. Pero pese a todo, él se mantenía firme. Y ahí en esa condición él dijo en Filipenses capítulo 4, 4 al 7, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo una persona que estando presa nos puede dar ánimo? Yo me lo imagino ahí, Pablo, que poco veía y a veces tenía que tener a alguien, un escriba que traduzca y se pusiera a escribir. Diles a los hermanos que estén alegres. Que estén alegres siempre. Y ponele ahí, insisto, alégrense. Sigue diciendo versículo 5, que su amabilidad sea evidente. ¿A quién? A todos. Pablo no dijo que su amabilidad sea evidente con tu jefe porque te paga, que sea evidente con tu suegra porque te deja vivir en la casa de ella, que sea evidente con tu cuñado porque te prestó plata, que sea evidente. No, con todos. Sea amable con todos, dijo el apóstol Pablo. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Decirle al que está a tu lado, el Señor está cerca. Está por venir. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego. ¿En qué dijo? En toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque hay quienes, cuando viene la prueba, viene la adversidad, Dios ya no me quiere. Dios ya no me ama. Dios, ¿dónde está tu propósito en mí?
¿Qué puedo hacer yo en esta circunstancia? Pablo, no por cometer asesinato, no por robar, no por difamar, no por mentir, no por estafar, sino por predicar el Evangelio, estaba preso. Por hacer lo que Dios le mandó a hacer, estaba preso. Y él podía escribir estas cosas. Ahora, ¿qué circunstancia te puede separar de Cristo? ¿Qué circunstancia te puede separar de cumplir la voluntad de tu Padre? 2 hombres, Pablo y Silas. Historia súper conocida. Hechos capítulo 16. Resulta de que Pablo y Silas entraron a una ciudad predicando el Evangelio. Ahí se convierte una mujer llamada Lidia y toda su familia. Y se inaugura un grupo de amistad en la casa de Lidia. Lean el capítulo 16 y van a entender que ahí había un grupo de amistad en la casa de Lidia. Y siguieron andando por la ciudad y una muchacha endemoniada que era esclava de 2 hombres, que resulta de que la usaban como poseída por un espíritu, la usaban para sacar fruto de ella, fruto económico, y ella adivinaba. Entonces, de repente, esta muchacha iba atrás de Pablo y Silas y gritando, estos son hijos del Altísimo, estos vienen a pregonar la salvación. El demonio lo molestaba a Pablo. Pablo no necesitaba que alguien vaya con parlantes gritando, acá viene Pablo y Silas a predicarles el Evangelio. No. Pablo no necesitaba que nadie vaya con bombos y platillos anunciando eso. Y un buen día Pablo se cansó, se dio vuelta y le dijo, te reprendo, sal de ahí. Y la muchacha quedó libre. Claro, ¿qué pasó? Aquellos hombres que dependían económicamente de ese demonio se molestaron. Ahora, imagínate vos, llegás a una ciudad, llevás el Evangelio, predicás, el que robaba deja de robar, el que estafaba deja de estafar, el que adulteraba dejó de adulterar, gente mala se transformó en gente pacífica, había una muchacha endemoniada, se liberó. ¿Qué es lo que mínimo esperás? Y que te llame el gobernante y que te diga, vení Pablo, vamos a comer juntos, porque la verdad viniste a traerle paz a esta ciudad. Viniste a traer buenos pasares a esta ciudad. La gente mala está dejando de ser gente mala y está empezando a ser gente buena. Pero lejos de eso, estos hombres lo llevaron a Pablo a la plaza a gritarles, a molestarlo. Pablo y Silas, los 2 ahí, los supuestamente enjuiciaron. Le dieron muchos azotes. La Biblia dice que le dieron muchos azotes y los mandaron a estar presos. No, Señor, así no. Yo estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo lo que me pediste. Vos fijate que ni bien entré, se apareció Lidia, le prediqué y se convirtió toda su casa. Ahora hay un grupo de amistad en la casa de Lidia, Señor. Esta muchacha estaba siendo utilizada por hombres malvados, estaba endemoniada y quedó libre, Señor. Y ahora, en recompensa de eso, me mataron a azotes y me metieron preso. No, Señor, así no. Y peor que preso, me mandaron al calabozo más profundo. Y peor que eso, que dentro del calabozo, me ataron los pies y posiblemente puede ser las manos también. Y ahí, en la cárcel más profunda, en el calabozo más profundo, Pablo y Silas, ¿y ahora qué hacemos? No hay endemoniados que liberar, no hay a quien predicarles, ahí solamente hay un guardia de la cárcel. ¿Qué hacemos? Y mirá, Pablo, ¿qué querés que te diga? Yo no entono bien, pero lo único que me queda hacer en este momento es alabar a Dios, alabarlo al Señor. Y Silas empezó, no sé qué habrá entonado, pero vos podés imaginarte lo que quieras.
Pero el asunto es de que ellos empezaron a entonar. Y yo una vez escuché a un predicador y yo me quedé con eso de que Pablo y Silas empezaron a entonar y a decir, libre por la sangre de Cristo. ¿Y cómo puede ser que alguien dentro de la cárcel empiece a decir libre? Y ellos empezaron a entonar himnos, dice la historia. Y de repente los presos escucharon y de repente todas las celdas se abrieron y de repente se despertó el guardia, el carcelero, y al ver todas las prisiones abiertas creyó que todos se habían escapado. Sacó su espada. A punto de matarse, Pablo le gritó, detente, estamos aquí, no te mates. Y ahí el carcelero entendió que ellos eran enviados del Señor. Se les acercó el carcelero y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el carcelero entendió lo que estaba sucediendo. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero para eso, para llegar a ese carcelero, Pablo y Silas sufrieron azotes. Pablo y Silas sufrieron prisión. Pablo y Silas fueron atados para llegar a ese carcelero. ¿Qué hizo ese carcelero? Lo sacó, le sanó las heridas. Hasta ese entonces, no, Señor, hasta que no me sanes, yo no voy a predicar. No, Señor, hasta que no se me curen las heridas, yo no voy a predicar. No, Pablo y Silas, lastimados, predicaron igual, alabaron igual. Y después de haber cumplido con el propósito de Dios, el Señor les mandó al carcelero que le cure las heridas. Y si usted sigue el relato, el carcelero los agarró a los dos, dijo, esta noche vamos para mi casa. Los llevó a su casa, les dio de comer, los alimentó, les siguió curando las heridas. Y Pablo y Silas le predicaron a toda la casa del carcelero. Y él y su casa, esa noche, fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Pero cómo? Para que el evangelio llegue, a veces tengo que entrar en persecución. Y sí, porque los propósitos de Dios son así. ¿Pero qué? ¿No hay ni una buena? Hay muchas buenas. Hay muchas buenas. Dice el pasaje de Hechos, capítulo 16, versículo 31, para que les quede bien plasmado en el nombre de Jesús, dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron las palabras del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cuál es la adversidad que estás pasando? ¿Cuál es el conflicto que estás pasando para no servir a Dios? ¿Cuál es tu lucha tan profunda como la de estos hombres para no servir a Dios? ¿Vale la pena separarse del Señor por una leve tribulación? ¿Vale la pena? La adversidad suele ser para que el nombre de Cristo sea glorificado. Si Pablo y Silas hubieran decidido renegarle a Dios, por tu culpa, Señor, estamos presos, ese carcelero y toda su familia no hubieran sido salvos. Pero los responsables de que ellos no hubieran sido salvos no hubiera sido de Dios. Los responsables hubieran sido Pablo y Silas. Un profeta en el Antiguo Testamento, Habacuc, quien profetizó en el capítulo 3 de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Ya Habacuc, 400 años antes de que Jesús hubiera nacido, ya profetizó de que Jesús iba a estar en la tierra e iba a volver. Hay canciones que se escribieron con respecto a Habacuc.
rayos brillantes que salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz. Dijo Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Este hombre sí que tenía fe. En el versículo 16 dice así, en el nombre de Jesús: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Dice al director musical sobre los instrumentos de cuerda. De esto se hizo una canción ya en aquel entonces. Habacuc, profetizando de la segunda venida de Cristo, dijo: todo va a pasar. Va a faltar esto, va a faltar lo otro, va a faltar la comida, va a faltar el alimento. Vas a ver que lo que se plante no se va a poder cosechar, las inundaciones, los terremotos. Pero así todo yo confío en el Señor. Porque Él es el Dios de mis fuerzas. ¿Qué circunstancia adversa te separa del Señor? Porque Él nunca se separó de tu vida. Aunque vos hayas creído que en una etapa de tu vida, en un lapso de tu vida, Él se separó de ti, jamás. Fuimos nosotros los que nos separamos del Señor. Por eso el mensaje se titula No te separes. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó el Señor al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pensás que el plan de Dios para tu vida está acá en esta tierra, no. El plan de Dios está que en esta tierra seamos peregrinos, turistas, cumpliendo el propósito de Él para alcanzar la vida eterna. La visión de Dios es mucho más grande de la que vos te imaginás. No hay circunstancia adversa que te pueda separar del amor de Dios. Nosotros sí nos separamos por cualquier circunstancia del amor de Dios. Y como te dije al principio, toda relación demanda un compromiso. ¿Cuál es tu compromiso para con Dios? ¿Cuál es tu compromiso para con Dios? El Salmo 30, versículo 11 al 12 dice de esta manera: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto, me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique. Y no me quedé callado, Señor mío, Dios, siempre daré gracias. Siempre daré gracias. En toda circunstancia le damos gracias a Dios. Ayer yo estaba en mi casa almorzando con mi esposa. Por circunstancias de la vida nos quedamos solitos los dos. Y estábamos almorzando tranquilitos los dos. Francamente, tengo aire acondicionado en el comedor. Lo encendí. Afuera un calor de morirse y nosotros comimos fresquitos ahí adentro. Y le digo: somos ricos. Somos muy ricos. Porque podemos comer acá con un aire acondicionado. Porque puedo dormir fresco. Soy rico. Porque tengo más de lo que me merezco. Pero esas son solamente las añadiduras de parte de Dios. Ni más ni menos. El Señor habló al respecto y dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice así: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y en esto te va otra pregunta. ¿Seguís al Señor por las añadiduras
o por una relación genuina con Él. Porque, insisto, una verdadera relación, una genuina relación demanda compromiso. Si mi esposa y yo no hubiéramos asumido el compromiso de que los dos hicimos un pacto con Dios el día que nos unimos, mi matrimonio hubiera durado 15 días, nada más. A la mitad de la luna de miel hubiera terminado. Ahora, cuando tenés una relación verdadera con compromiso, se disfruta el panorama completo. Cuando tenés una relación verdadera con Dios, con un compromiso asumido, podés disfrutar de todo lo que Dios te ofrece. Eso sí, va a haber circunstancias adversas, va a haber conflictos en el medio, va a haber situaciones que te quieran desanimar y te quieran desalentar. Pero el apóstol Pablo lo dejó bien plasmado en Romanos capítulo 8, versículo 37 en adelante. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te separes del Señor. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrán separarnos del amor que es el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te separes. No te separes de Dios. El apóstol, la mayoría de sus escritos las hizo estando preso. Y él nunca se separó del amor de su Dios. Nunca se separó. ¿Cuál es la circunstancia, la situación adversa que está viviendo tu vida que te dice que te separes del amor de Dios? No hay nada. El apóstol Pablo dice, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Es solamente nuestro compromiso el que nos separa del amor de Dios. Si tenés un verdadero compromiso, no te vas a separar. Ahora, si tu compromiso es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, y si tu compromiso es emocional, nada más, y cualquier cosa te va a separar del amor de Dios. Cualquier cosa te va a separar de este buen camino. Por eso te invito que en esta mañana te puedas poner de pie y puedas asumir un compromiso genuino con Dios. Puedas animarte verdaderamente, pasar al frente y decir, Señor, de ahora en más, no voy a dudar más. No me quiero separar de ti. Así que te animo de que, si entendiste el mensaje, que no vengas a buscar una emoción. Que tu relación no dependa de lo que suceda acá en el altar. Que esto sea un inicio, un compromiso. Y los compromisos se hacen con la carne. Porque he escuchado a muchos, no, yo hasta que no hable en lenguas no sé si vuelvo a la iglesia. No, yo la verdad que mi compromiso es hasta ahí, yo no estoy en condiciones, ¿no? Pero una buena relación demanda un compromiso. Y otra cosa, no nos olvidemos que Él no es nuestro empleado. Él es nuestro jefe. Yo estoy para obedecerle a Él, no Él para obedecerme a mí. Así que te invito de que, sé que el mensaje de hoy, por ahí, no fue muy, como quien dice, muy emocionante, porque justamente no se trata de emociones, se trata de ser genuino. Y nuestro Señor Jesús fue genuino. Yo no lo sigo por lo que Él me da de comer. Yo no lo sigo por lo que Él hace en mi vida. Yo lo sigo porque Él es el propósito de mi vida.